Ser podcast. Hola, buenas tardes. Esta que suena quizás sea una de las canciones más sombrías que se han escrito sobre las drogas. Su autor es uno de los integrantes de Fleetwood Mac y con ella retrató lo mal que lo pasaron en el grupo durante la grabación de un disco. La canción es de finales de los 70, cuenta la historia de una mujer, mujer de polvo de oro se titula de hecho, una mujer metida en batallas personales, metida en el desamor y aferrada, muy aferrada a las drogas. Ese verso que dice, toma tu cuchara de plata y cava tu tumba, es tremendo. Y además retrata una época en la que ya se había disparado, por ejemplo, el consumo de cocaína y en la que Estados Unidos declaró oficialmente la guerra contra las drogas. Lo que ocurre es que 50 años después esa guerra no solo no ha terminado, ni se ha ganado, se extiende por todo el mundo, mueve un dineral, solo en España estamos hablando de unos 8.000 millones de euros cada año, y hay lugares como la Costa del Sol, donde el narcotráfico es un problema gravísimo y muy peligroso. Además, están a punto de cumplirse 2 años de la muerte, del asesinato de 2 guardias civiles en el puerto de Barbate, arrollados por una narcolancha. Bueno, pues un episodio como este es el punto de partida para la segunda temporada de Marbella, una serie de ficción que ya puede verse en Movistar Plus, de ficción sí, pero que parte de la investigación real de 2 periodistas con los que hoy vamos a conversar aquí en La Ventana. ¿Este quién es? El mejor abogado de Marbella. El tráfico de hachís es el patio trasero de Marbella y está conectado con todo. No se acaba con el principal plan del hachís de un día para otro. Pero si les dejamos sin abogado, podemos ir a por todo. Hija de puta. Ya se van a cagar. Ahora me quieren quitar el Rafita. Por mi coño que no le van a tocar un puto pelo. Marta, quiero cesar. Me da igual cómo. Si es que todo el pueblo trabaja para ellos. Todo el pueblo vive de ellos. En Marbella los secretos duran poco y van a ir a por ti. ¿Qué le va a pasar al fiscal? Mejor tú no lo sepas, ¿no? No. Eso ya lo controlas tú. ¿Capisci? Capisci. Arturo Lezcano, Nacho Carretero. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arturo y Nacho son productores ejecutivos de Marbella, Expediente Judicial, pero son los 2 periodistas que en 2021 publicaron en El País ese reportaje de investigación del que surgió todo esto. Agarrándome esto último, a lo de antes del Capisci, y de ya tú ya no controlas esto. ¿En qué momento se perdió el control de lo que sucede en Marbella y en la Costa del Sol? Arranco yo. Adelante. Bueno, supongo que no tiene una respuesta que podamos marcar un hito. Es un proceso, una evolución, ya no solo en la Costa del Sol, sino en general. Hablabas de la guerra del narco, la famosa o llamada guerra del narco que comienza en los años 70 y que, bueno, pues yo no sé la solución contra el narcotráfico. Desde luego la guerra del narco parece no ser, porque desde que comenzó este asunto del narcotráfico nunca antes había entrado tanta cantidad de droga en Europa ni en España, que no deja de ser un eslabón de una cadena. ¿Cómo se llega a esto? Pues en el caso de la Costa del Sol, atrayendo fortunas, atrayendo dinero y convirtiendo aquello en un ecosistema en el cual, pues señores que gastan 100.000 euros en una noche de fiesta o en una cena o en un coche pagado en efectivo, pasan desapercibidos. A partir de ahí, pues aquello se acaba convirtiendo en una especie de hub o de centro neurálgico de narcotráfico, crimen organizado, en fin. ¿Pero eso pasa por inercia o hay una especie de acuerdo tácito, no sé en qué momento y no sé con quién, para tolerar, entre comillas o sin comillas, eso? La presencia. ¿Cuántos grupos hay de crimen organizado en la Costa del Sol? Ahora te dice Arturo, pero nos decía un policía una frase que yo creo que resume muy bien, y es: si tú quieres hacer negocios a lo grande de cocaína, tienes que estar en Marbella. Esto es dicho por la policía. Y sobre si hubo algún acuerdo tácito, yo creo que estas cosas de estos polvos vienen estos lodos, si está bien dicho. Isaías dice que Isaías, sí. yo miro a Isaías, Isaías siempre tardes. por si acaso. Marta del Valle, incorpórate. Chollín, buenas tardes. Muy buenas. Sumaos Por eso a la estamos hablando conversación. despacio. Sí, yo estoy pensando cada palabra que voy a decir. Y con la lluvia que está cayendo, vamos, el polvo se convierte en lodo en 5 minutos, ¿no? Bueno, pues los polvos serían pues algo de lo que nos hablaban, y creo que, bueno, es notorio, está investigado, de aquella Marbella tardofranquista, ya ni siquiera de los 80, en que se instalaban gente que no estaba relacionada con la droga, tampoco con el crimen organizado, sí con el tráfico de armas, por ejemplo, pero bueno, se veía en el papel couché todas las semanas, también en las revistas, formaban parte de lo que luego se dio en llamar la Beautiful People de allí, y a partir de ahí pues se creó pues
como decía Nacho, una especie de ecosistema, si se puede denominar así, en el que encontraron acomodo grandes jefes de grandes grupos del crimen organizado. Y el problema empezó a venir cuando, nosotros lo detectamos así desde el punto de vista periodístico, pues había como una especie de bajada, es decir, aparte de los jefes, empezaban a venir a la Costa del Sol soldados de esos grupos de crimen organizado. Y claro, esos soldados, convengamos en que si estás en un bar por la noche y se te cae una copa al que le da, pues pertenece a un grupo de tal mafia, de tal nacionalidad, pues lo que va a haber no es precisamente un intercambio de palabras, sino que se va a escalar en esa violencia que durante los últimos 5 o 7 años pues ha ido, como digo, escalando y que puede convertirse en un problema ya no solo de crimen organizado, sino de seguridad pública. Aparecen soldados en la segunda temporada de Marbella, aparecen narcotraficantes, aparece un clan, el de los Alaos, del que después hablaremos, pero el gran cambio está en la mirada, está en el ángulo, porque la narradora, la protagonista de esta segunda temporada de Marbella, es una fiscal, la fiscal antidroga, Carmen Leal, interpretada por Natalia de Molina, que en una reunión con un ministro de esos que de vez en cuando deja Madrid y se va a los sitios a preguntar por las cosas y por los problemas, le hace una reflexión que creo que está en la ficción de la serie, pero que define perfectamente lo que ocurre en la realidad con este tema. ¿Cómo se acaba con la impunidad de estos tipos? ¿Qué es lo que falla? El sistema no está podrido, si es lo que me estás preguntando. Vaya. Pero es evidente que no funciona, y no funciona porque no puede. Porque hay pocos efectivos policiales para tanto criminal, hay pocos fiscales y jueces para tantos casos, y a todo esto se le suma encima pues cierta corrupción a todos los niveles, entre las fuerzas de seguridad, en la administración, en los tribunales, entre los políticos, de su partido también, sí. Vaya. Y claro, esto hace que ellos sientan pues que son intocables. Ahora ya estoy dudando de si la llaman a Madrid o es Madrid que va a ella. No sé si Montaña y Mahoma, no me acuerdo ya. Esa secuencia es en Madrid. Es en Madrid. Y ella piensa que la van a echar directamente por la resolución del caso anterior y se encuentra con esa sorpresa, ¿no? Pero, como decías, son ficciones, es ficción basada en realidad, tanto que esas palabras las podía haber pronunciado el cruce de personajes reales en el que nos inspiramos, por supuesto con la ayuda y la maestría de Beto Marini en el guión y Dani de la Torre dirigiendo, de lo que realmente escuchan o han escuchado a veces ese eslabón del que normalmente no se tiene muchas noticias, que es el de la justicia, ¿no? Por eso quisimos fijarnos en ese punto de vista poco trabajado hasta ahora, al menos en el audiovisual más próximo, que es el de la fiscal, que es, como digo, un eslabón, y es un eslabón bastante débil. Pero fíjate, pero fíjate que es muy interesante trasladar una investigación periodística a una ficción, porque la traducción del periodismo al final estamos escuchando en boca de una actriz, en boca de un personaje, un análisis periodístico muy interesante, y que tal vez creemos que eso también, y es uno de los motores que nos empuja pues a intentar llegar a esos escenarios de ficción, llega a más gente que un reportaje, porque el análisis que acabamos de escuchar de Natalia es un análisis rápido que te diagnostica qué está pasando en España en general con el crimen organizado. Claro. Por cierto, un tema que no está en la agenda de ningún partido político y que no ocupa demasiada preocupación ni alarma política. ¿Y por qué crees que no, Nacho? Porque no penaliza políticamente. Me da la sensación de que no todavía penaliza políticamente y por lo tanto los partidos ni las administraciones es un tema recurrente como otros sí lo son. Y sin embargo, estamos en posición de decir, porque llevamos muchos años investigando esto, que sin ninguna duda el crimen organizado y el narcotráfico es uno de los mayores problemas que tiene España y se está convirtiendo en un monstruo que amenaza con devorarnos, porque no solo es... ¿Eso lo escribiste en El País en junio del año pasado? Sí, en una tribuna en El País. Nos va a devorar. Han pasado unos meses. ¿Ha cambiado tu pronóstico? Bueno, yo tengo el convencimiento de que nos creemos inmunes, de que solo hay que echar un ojo a lo que está pasando en Holanda, donde han matado a un periodista a plena luz del día en Ámsterdam, abogados, Suecia con atentados bomba todas las semanas. A ver si nos vamos a creer distintos a los países de nuestro entorno. Bélgica está agujereada, etcétera, etcétera. Y aquí hay un problema que no se trata solo de drogas que entran. Aquí se trata de una economía que está intervenida por el dinero del narcotráfico, de cómo afecta a un tejido social, a un tejido comercial empresarial, de cómo tenemos una policía precaria en medios y en tecnología, necesita mejorar urgentemente, y cómo tenemos, y ahí llegamos al punto de vista de la serie, una justicia colapsada. No puede ser que un juzgado atienda 25 demandas civiles, 2 divorcios, no sé qué, y una macrooperación de narcotráfico. Es impensable, ¿no? Aquí deberíamos tener una DEA española, y estamos lejísimos de eso. Por lo tanto, el diagnóstico es
mucho más amplio que unas lanchas que entran o unos fardos que llegan. Pero es que fíjate, tenemos esa reflexión un que escuchábamos de una fiscal antidroga en la ficción conecta directísimamente con una conversación que tú mantuviste en este estudio hace algo menos de 3 años con la fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidrogas, que se llama, o se llamaba, no sé si sigue en el cargo, sigue. Rosana Morán, estuvo en Hoy por Hoy contigo y con Ángels, y ya entonces hacía buena una frase de la protagonista de la serie cuando dice que ser fiscal antidroga consiste en saber lidiar con la justicia. ¿Qué es eso? Superar problemas y trabas inesperadas. En España tenemos una legislación que es profundamente garantista, lo cual es muy bueno, pero hay unas garantías que no se explican. ¿Hay alguna explicación para que para poner una baliza a un contenedor haya que pedir una autorización judicial? ¿Qué derecho fundamental hay detrás de un contenedor? Claro. Entonces, eso dificulta mucho las investigaciones, la agilidad. Esto es inmediato, hay que hacerlo rápidamente. ¿Y tú crees que necesitamos otra petición recurrente que yo me encuentro, que es una especie de DEA, de Agencia contra la Droga aquí en España, que unifique y que no esté Guardia Civil por un lado, aduanas, Policía Nacional, y que a lo mejor sea una agencia que se dedique a combatir el narcotráfico? Bueno, pues yo creo que es una idea que han tomado. Bélgica acaba de nombrar una delegada contra la droga, efectivamente, para tratar de establecer políticas y orientar la actuación de todos. Hombre, aquí tanto la policía como la Guardia Civil como aduanas pues funcionan muy bien, pero bueno, vamos a empezar, porque yo creo que deberíamos de empezar porque la investigación estuviera dirigida por los fiscales, que podríamos estar especializados y no pues que le corresponda a una gran organización, al juez de la línea de la Concepción, al juez de Barbate o al juez de Requena. ¿Y dónde está el obstáculo? Porque me llama mucho la atención el ejemplo que acabas de poner, yo creo que es absolutamente gráfico. Hay que pedir una autorización judicial para poner una baliza en un contenedor. ¿Qué derecho se está vulnerando en un contenedor? Es evidente que para entrar en un domicilio hace falta una autorización judicial, pero para poner una baliza, ¿dónde está el escollo? ¿Dónde está el problema? Para que esto no se desatasque, para que alguien diga, pero ¿por qué hay que pedir una autorización judicial? Porque lo dice la ley de enjuiciamiento criminal. Lo pueden poner... Entonces es una reforma de la ley lo que haría falta. Se puede poner, pero en 24 horas tiene que estar ratificada por un juez. Pero es que yo digo que ahí pues yo creo que se ha ido un poco la mano, yo creo que el legislador en exigencias que realmente no tienen ninguna garantía real para ningún derecho fundamental de nadie. Otra cosa es, efectivamente, cuando hay privacidad, intimidad, yo la primera, que efectivamente creo que tiene que haber una autorización judicial. ¿Cómo cuesta distinguir la realidad de la ficción? ¿Eh? Sí. Ahí está, bueno, ahí está el mérito. Sí. Y no solo, por supuesto, el tema del contenedor, que los temas de los contenedores se las traen, porque ya es una cuestión logística. Me estoy acordando de una vez en el puerto de Algeciras, donde luego lo reprodujimos en la temporada 1, ¿no? Pero haciendo la investigación del reportaje que sacamos en El País en 2021, en el puerto de Algeciras veíamos un escáner en un puerto, el cuarto, quinto de Europa, por el que pasan cientos de miles de contenedores. Y pasa un porcentaje ínfimo, no sabría decir si es el 1%, el 2% de los contenedores son escaneados. ¿Por qué? La respuesta me la dio un jefe de aduanas. Me dijo, es que si no se para el comercio mundial. Y no le falta razón. Si eso le traspasamos el tema a la baliza y las 24 horas, ahí se encuentran los atrancos que tiene la justicia para que si una fiscal, porque la policía así lo demanda, así lo pide y tiene pruebas en la investigación debida para poder hacerlo, tiene que tener, como bien vemos en la temporada Expediente Judicial de Marbella, tiene que tener la firma de un juez y que además, si por ejemplo hay una entrada de registro, tenga que estar un LAG, un secretario judicial. Es decir, todo lo que dispone la ley, y así debe ser, pero que son continuos atrancos y, como sabemos, pues hay abogados especializados en buscar la falla al sistema para que no se produzca. Y de ahí viene pues todas las lamentaciones que hay de que hay pues tantos grandes criminales en la calle. Hace poco, perdón, Isa, solo añado que hace poco se cayó una macrooperación entera porque la Guardia Civil cambió la pila de un micro sin autorización judicial. O sea, la autorización judicial no era para poner el micro y quitarlo solo, sino cambiar la pila. Se cayó todo. Entonces, claro, la percepción de la sociedad española, ¿cuál es? Sí. La percepción es que... No te lo has inventado, ¿no? Claro, es que esto no va en la serie porque dirían, pero ¿qué guionistas más malos? ¿No? Esto pasa de la realidad menos inverosímil que la propia realidad. Hay que guardar cosas para la tercera temporada. También. No, fíjate que hay un problema, y es que, en general, la sociedad española percibe que el Código Penal en España es blando, que la justicia no es dura, cuando no es verdad. Tenemos un código penal equiparable a cualquier país de nuestro entorno, y esto es aprovechado políticamente. La percepción es que somos blandos. No somos blandos. Tenemos una justicia colapsada y sobregarantista que está haciendo que España sea un terreno adecuado para el crimen organizado. Es uno de los
problemas nucleares. La serie, desde luego, es impactante y es inquietante también. O sea, cada diálogo, cada imagen y cada reflexión, la que hemos oído a la fiscal en la ficción, a Natalia Molina. La del padre de la fiscal tampoco está mal. Tampoco está mal. Y la de no el abogado. La del abogado, cuando de repente nos mira a la cámara y dice, bueno, a ver qué pasa si nosotros desaparecemos, ¿no? Porque en el fondo se presenta como un personaje que pretende mantener organizado el crimen organizado, para que no salga de ahí la cosa y no traspase fronteras y todo siga funcionando más o menos bien. Y esto realmente... Bueno, es un equilibrio, lo veíamos en la temporada 1 y es un equilibrio que... Está muy bien yo la 2, creo que sí. Está muy bien la 2. ¿Te gusta más la 2? Pues, no, porque crece la historia, claro. Sí, o sea, a ver, yo creo que el punto de vista es diferente. Silva ya te lo mira con otros ojos. Exactamente. Ya a lo mejor, el abogado. No digo que a lo mejor empatices o vayas con él, pero lo ves de otra manera, a lo mejor en su rol de padre también, pero sí que es otro punto de vista, insistimos, en poner el foco, poner la luz, poner la lupa, y que además tiene, bueno, pues una de las funciones del periodismo, que es informar, pero también arrojar luz sobre un problema sobre el que puede haber ciertas soluciones, y es ese colapso judicial. Vosotros decías, creo que era Nacho, ¿no? que no penaliza que no se hable de esto, que los partidos políticos no hablen de esto, porque da la sensación de que, bueno, la gente en general no siente que es un problema el narcotráfico. Y mi pregunta sería, ¿por qué no? Es decir, ocurre mucho en la ficción. Yo veo la serie y puede hasta resultar sexy, ¿no? Ver pues tanto montón de dinero, ¿no? Es como, qué bonito. Luego hay mucha gente que obviamente consume también, ¿no? Lo que viene de ahí. Luego esa gente también lógicamente va a tener pues un poquito más de menos enfado, digamos, con relación a lo que es el narcotráfico. Pero ¿qué es lo que se está haciendo mal para que la gente no vea como un problema el hecho de que, pues eso... o no lo ve aquí, porque en México lo vemos perfectamente. No, claro, allí, en Colombia. Ahí salpica, ¿no? Ahí... Pues tal vez viene por ahí, no lo sé. Entramos ya en el campo de la opinión personal, claro, pero... Si lo preguntas en la línea, ahí sí que les preocupa. Claro que les preocupa. Pasa que está como encapsulado. Exactamente. Pues a lo mejor un señor de Badajoz o de Santander, pues no le preocupa. Yo creo que tiene que ver con cuánto te afecte, sobre todo a la seguridad. Y en España, que somos un país como muy de reacciones viscerales, pues por ejemplo, la gente ve muy bien, igual esto es demagogia, pero la gente ve muy bien que en un partido de fútbol haya un despliegue de 300 policías, un helicóptero. Bueno, si lo piensas, en un partido de fútbol, pues sí, a veces se pega algún cafre, pero en general no hay ningún problema. Sin embargo, toda esa inversión para un problema real que nos está afectando en otros órdenes, no hay esa inversión. Está bien. Tal vez es que percibimos las cosas demasiado por los ojos y nos falta un análisis un poco más pausados, y los políticos responden a miedos de la ciudadanía, no responden a largo plazo a problemas reales, y hay una respuesta más inmediata. Pues los políticos de momento no ven una penalización electoral por el narcotráfico, por lo tanto no se ven demasiado obligados a reaccionar. Bueno, acordaos hace 2 años cuando el asesinato de los 2 guardias civiles, en ese momento sí que se agitó todo el avispero, se anunciaron medidas, despliegue, fuerzas y tal. Pasado 2 años, por cierto, acaba de finalizar la instrucción judicial y los 2 principales imputados en el caso los van a juzgar acusados de asesinato y de atentado, de las 2 cosas. Sí, ahí se reacciona efectivamente, pero son reacciones de nuevo, cortoplacistas. Yo creo que aquí, por eso yo insisto todo el rato tenemos un horizonte en el cual yo personalmente soy pesimista. Mira, casualidades de la vida, las narcolanchas que están saliendo de manera recurrente en la conversación. Esto es un negocio que genera una cantidad de pasta monumental. Bueno, pues este negocio, que es turbio y que está relacionado con las drogas, se está juzgando esta semana en Galicia. Concretamente en la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde este lunes han comparecido 11 personas acusadas de fabricar este tipo de embarcaciones que están en Vigo, luego van al norte de Portugal, luego vuelven, luego van al Estrecho, las utilizan. El caso es que, lo que decíamos de las grietas legales, abogados y tal, las defensas han solicitado la suspensión del juicio porque entienden que la Audiencia de Pontevedra no es la que tiene que juzgarlo. Ya está. En Radio Vigo, Jaime González de Gao, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, por empezar por el principio, ¿exactamente qué se está juzgando? Bueno, pues dentro de esa estrategia para la lucha contra el narcotráfico que estabais comentando, una parte se orienta también a limitar el acceso de estas redes a las herramientas para la introducción de la droga dentro de nuestro país. Una de ellas es precisamente esta, la de las narcolanchas. Bueno, ya sabéis cómo funciona, Nacho lo contó muy bien, en Fariña pues se utilizan las narcolanchas para traer la droga desde grandes barcos hasta la costa y desde ahí, bueno, pues ya se distribuye al resto del país.
Pues bien, en 2022 una operación policial bajo el nombre de Operación Endurance se saldó con la detención de 59 personas y el decomiso de 50 de estas lanchas en distintas fases del proceso de fabricación. De los casi 60 detenidos, solamente 11 están sentados en el banquillo en un juicio que comenzó el pasado lunes con la vista previa y en el que los abogados de la defensa intentaron de varias maneras paralizar el proceso, argumentando principalmente que la Audiencia Provincial de Pontevedra no es competente para ese juicio. Es el principal argumento, pero también hubo otros. ¿Por qué se supone que la audiencia no tiene competencias? Bueno, la defensa busca la manera de retrasar el juicio todo lo posible o incluso invalidarlo. Defienden que el juicio sea en la Audiencia Nacional, al haber varias comunidades autónomas implicadas, ya que las embarcaciones se enviaban a Andalucía, a Cataluña, principalmente a Andalucía, pero también a Portugal. De hecho, defienden que el juicio se celebre allí, en Portugal, alegando una cuestión transnacional. En realidad se debe a que en ese país, en Portugal, la fabricación de este tipo de embarcaciones todavía no es ilegal. Y no es tan raro porque en España solamente es ilegal desde el año 2018. Oye, por completar ya el retrato, la Fiscalía, ¿qué dice? Bueno, ¿qué pide? Bueno, pues el actual fiscal jefe antidroga, que no es el mismo que el que había cuando se inició el caso, entiende que la Audiencia Provincial de Pontevedra sí que es competente para juzgar todo esto porque los hechos se cometieron en España, pero con base en una nave de la zona de Cabral, que es una parroquia de aquí de Vigo. Piden penas de 9 a 2 años de prisión, el pago de multas que suman en total más de 80 millones de euros. Para la empresa piden una multa de 14 millones de euros y 2 años de prohibición de obtener ayudas o subvenciones públicas. Los 11 procesados, en definitiva, y la empresa, dice el fiscal, formaban una estructura empresarial, personal y material dedicada a la construcción de estas narcolanchas. Claro, estamos hablando aquí del narco de Fariña. Yo no sé qué diferencia hay, ¿no? Viendo las dos ficciones sobre el asunto, pues vemos que Fariña vino, del pequeño contrabando de tabaco, que después, ya que estamos, ¿no?, se fue engrandeciendo. Aquí ya se llega a lo grande, ¿no? Aquí ya se llega directamente a otro tipo de negocio. La diferencia sustancial es visibilidad y tamaño real. Otra vez, percepción y realidad. Lo que ahora nos parecen los grandes señores de la droga que ya no existen y que se llegaron a convertir casi en iconos culturales como Sito Miñanco o Viña, personajes que por su propia fama acabaron perdidos, eran mucho menores en volumen de negocio que los grandes narcotraficantes de hoy. Ahí estamos hablando de una serie de clanes y familias en Galicia, que muchos todavía operan, y por cierto, muchos operan en Andalucía, comparado con un crisol de las principales mafias de Europa que anidan entre el campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Es otro universo distinto. Jaime, ¿alguna cosa más desde Vigo o cerramos aquí? Bueno, pues nada más. El juicio, en principio, formalmente comenzará el próximo día 16. Estaremos pendientes. A ver. Lunes. Sí. Es un lunes. Un abrazo, Jaime. Un saludo, hasta luego. Cuídate mucho. Decías los grandes grupos de narcotraficantes, pero comento hoy antes de pasada que en esta segunda temporada de Marbella aparece un clan, el clan de los Salaos. Me sonrío y vosotros sonreís porque, claro, es un clan que tiene conexiones muy potentes, pero tiene una base cutre, como empiezan muchos de estos grupos, ¿no? Y claro, en un momento dado, creo que si digo esto no revelo nada sustancial de la trama, instalan su centro de control de las embarcaciones que traen la droga, pues en mitad de Marbella. Y, en fin, claro, la policía tonta del todo no es. A ver, es solo para recordarnos que no se olvidan del guardia muerto, ¿vale? ¿Podemos denunciarle? No sé, abuso policial o... ¿cómo coño se llama? Abogado. Estrella. Hola, hijo. ¿Quieres tomar algo? No, muchas gracias, de verdad. ¿De verdad que no quieres nada? De verdad que no. ¿Qué pasa, abuela? Estamos hablando de un tema importante. Bueno, ya lo sé, hijo, pero un poquito de educación digo yo que habrá que tener, ¿no? Vamos. Después dice no te quiere meter, está aquí todo el día. ¿Está aquí todo el día? ¿Dónde ya está? ¿Qué hora usted tiene, hijo? Vamos a dejarnos de gilipolleces, ¿vale? Si han pedido una entrada de registro es porque sabían. Y yo que os dije, que no diréis el cante. Pero para eso estás tú, ¿no? Para resolver estas mierdas. No sé, Rocío, a ver cómo te lo explico. Tenéis aquí montado un garito con más seguridad que el Fort Knox. No sé en qué momento a ti te parece buena idea ir a dirigir lo de los submarinos desde una casa en Marbella, montando una fiesta sin vigilancia. Te relajas conmigo, cariño. Te relajas conmigo, no me vayas de machito alfa. Te tendría que mirar mi hermano chico en todo lo harto, para que olieras tú un poquitito a hombre. ¿Me entiendes? ¿A que sí, visita? Juan. Vale. Este error no se va a volver a repetir. Controlaremos el tema a partir de ahora aquí. ¿Ah, sí, Juan? Sí. ¿Vas a dejar que un abogado de mierda nos hable así? Que te ¿Y calles nos la diga puta lo que boquita tenemos ya. que hacer? ¡Me callo la puta boca! Sí, me la callo.
no se puede hacer nada, tío, aquí. O la tienen jurada y no van a parar. Y aquí se la juega mucha gente. Adiós. Hablamos, claro, un grupo que funciona así, digamos que tiene una perspectiva de éxito relativa. A ver, no hemos hablado de los actores y de las actrices mucho, bueno, pero pues es que yo Agustín creo que Domínguez, por ejemplo, el pelado, sí, Rafa, ostras, chaval muy, muy joven, ¡buah! pero también Elvira Claudia Galán, Mínguez, también bueno, Cristalino, bueno, también sí, Antonio sí. Araque, que son Sí, los salados, incluso la abuela, por supuesto, La y abuela aparte buenísima. Elvira Mínguez, Natalia de Molina, Sí, sí. que creo que está espectacular, y por supuesto siempre Hugo Silva. Iba a decir todo. Muchas cosas de las que se ven están basadas en la realidad, y ese centro de control al que hace referencia es absolutamente real. No exactamente igual a esas pantallas, pero sí tienen controlado una especie de en vez del SIBE, ¿no? El sistema de vigilancia del estrecho que tienen las autoridades, pues prácticamente tienen uno propio, ¿no? Y desde allí controlan todo, desde una atalaya, y así pueden estar en contacto mar con tierra, ¿no? El tema de la segunda temporada era poner foco, aparte de la justicia, poner foco en lo que llamamos, como cualquier otro fenómeno, patio trasero, en este caso de Marbella, ¿no? Las cosas que se cuecen más cerca del estrecho, con distinciones. Escuchábamos lo que pasaba con el tema de las narcolanchas. Bueno, siempre nos dicen las fuerzas de seguridad que el crimen organizado va por delante. Y cuando dice van por delante es que... muy por delante. Muy por delante quiere decir que se prohíben las narcolanchas como embarcación recreativa, y entonces recurren a Portugal. Pero es que además empiezan a tocar por ahí, y la prueba es este juicio, y entonces ahí vienen los submarinos. No solo los submarinos transatlánticos, sino esos submarinos semisumergibles que también aparecen en la temporada. De bolsillo. De bolsillo, pero que los propios clanes descubren que ahí donde podría ir hachís en una narcolancha puede ir cocaína en esos mismos submarinos. Así que la tecnología, sumado también a que el garantismo hace que no se puedan hacer ciertas cosas por parte de la policía, pues provoca que estos grupos vayan por delante. Se llamen mafia de ciertas nacionalidades o se llamen los salados. Desde el punto de vista periodístico es fascinante imaginar vuestro trabajo de investigación. ¿Qué es más complicado acceder, o quién coopera mejor? ¿Los abogados de esta gente? ¿Los buenos o los malos? ¿Esta gente? ¿Las autoridades? Yo creo que todos, pero siempre hacen esa pregunta, ¿no? Pero ¿cómo se habla con esta gente? Y es algo bastante evidente. Si tú vives en la clandestinidad o no puedes contar todo lo que puedes contar, si alguien te pide que le cuente su historia, sin desvelar exactamente quién es o demás, pues se va a sentir encantado, ya no solo por una relevancia al ego, sino también pues porque pueden explayarse como si fuera casi una terapia, ¿no? Y a partir de ahí el resto de actores reales, todos los que has citado, creo que también, bueno, estamos muy agradecidos a abogados, a fiscales, por supuesto a la policía y a los narcotraficantes que nos cuentan su vida también. ¿Alguien os ha dicho que no? Sí, claro. Esa gente, ¿no? Y hay que tener en cuenta que tú, cuando dejas a esta gente crecer y alimentarse, como decía antes, se convierte en lo que entendemos como una mafia. Hay un gran problema que tiene que ver con penetración en las instituciones, con corrupción policial, judicial, a todos los niveles. Ese es un problema que tenemos en España mucho más grande de lo que la ciudadanía percibe. Y cuando eso ocurre, vemos imágenes que nos cuesta entender, como unas 10 narcolanchas refugiándose en un puerto o entrando a plena luz del día, y la gente lo que le sale a preguntar es: ¿pero cómo puede ser? ¿Por qué no acude la policía? ¿Por qué no acude la Guardia Civil? Bueno, pues no acude porque ellos saben perfectamente que no hay policía cerca, porque tienen todo controlado. Saben dónde está la patrullera, saben si el pájaro, como ellos le llaman al helicóptero, está despegado o no, porque tienen gente allí vigilándolo, tienen agentes que les avisan de los movimientos. Entonces, no se trata de salir a perseguirle, no, se trata de que tienen ojos y tentáculos venenosos en todas partes. Yo tengo una curiosidad, viendo las imágenes de la serie, las persecuciones y tal. Cuando rodabais eso, estoy seguro que alguien desde la costa diría: mira, que esto es de verdad, ¿no? No, vamos a decir, esto pasó realmente, y además pasó en un chat que tenemos los cuatro, Beto Marini, Dani de la Torre, Nacho y yo, en el que alguien, como colgamos muchas cosas de las que salen en el día a día, salió un enlace con un vídeo, que era un vídeo de un helicóptero a ras sobre una narcolancha. Y en el segundo que alguien lo puso, alguien dijo: pero sí es nuestro rodaje. Los medios de comunicación, algunos durante más tiempo del que se les dijo, incluso en redes, lo dejaron, porque la cantidad de clics era enorme, porque parecía real. Porque realmente el helicóptero es real y prestado por una institución, por aduanas en este caso, que colaboró muchísimo, y era tan real que
bueno, pues ¿qué pasó? Le dimos la enhorabuena al director. Mira, se hizo Sí. viral el rodaje como una imagen real. Bueno, es que es un espectáculo esa Lo que habla imagen, bastante desde del luego. periodismo, por otro lado. Por otro lado, exacto. Y no medios pequeños, lo publicaron como real. Oye, ahora sois productores ejecutivos de una ficción, pero habéis sido autores de informaciones periodísticas sobre este mundo. Quiero preguntaros si habéis recibido amenazas o algún toquecito de atención de, literalmente, no os paséis de la raya, y si las habéis recibido más como productores ejecutivos o como periodistas. Lo que pasa que cuando haces una serie de ficción tienes ese escudo, ¿no? Claro. Es verdad que en Fariña, en nuestro caso, llegaron a demandar a la serie, pero bueno, el escudo es una serie de ficción. Entonces, el periodista, en el traje de periodista vas más a pecho descubierto y vas a dar nombres, y de hecho en el reportaje de Marbella lo que tuvimos fue una demanda que por suerte quedó en nada. Amenazas como tal, no. Bueno, nunca llegamos a amenazas, mal. pero sí que sabes que estás metiendo el dedo en sitios donde no deberías. Marbella, mundo de los narcos. Marbella, la coca llega en barcos. Marbella, mundo de locura. Los capos en busca captura. Marbella, mundo de los narcos. Marbella, la coca llega en barcos. Marbella, mundo de locura. Los capos en busca captura. Nacho Carretero, Arturo Lezcano, muchísimas gracias por venir otra vez a la radio. No, y felicidades por la segunda temporada de Marbella. Muchas gracias. De verdad que está genial. Gracias por dedicarnos un ratito aquí en la ventana. El que os merecéis, ni más ni menos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.